Sí, buenos días. Seguimos en el 10º simposio sobre diversidad biológica internacional, celebrando el Día Internacional de la Diversidad Biológica ONU 2025, que se celebra el día de hoy, 22 de mayo, con el lema Armonía con la Naturaleza y Desarrollo Sostenible. Bien, tenemos la presentación de siguiente trabajo: conocimiento tradicional y disponibilidad estacional de camorreales silvestres. Presenta Itzel Pérez Luis. Adelante, por favor, Itzel. Gracias. Hola, buenos días a todos. El día de hoy les estaré compartiendo una pequeña parte de lo que fue mi tesis de maestría. Bueno, más que nada, yo trabajé con 5 especies de plantas medicinales, a lo cual se les llama comúnmente camorriales en la comunidad de donde yo soy originaria. Bueno, pues estas plantas, los camorriales, como son llamados comúnmente en la comunidad de San Pedro el Alto, pues son plantas medicinales que desempeñan un papel muy importante para los habitantes de la comunidad, ya que es, bueno, más que nada en todo el país, en México, pues acudir a lo que son las plantas medicinales es la primera línea de salud. Antes que nosotros asistamos al médico, pues primero vamos o recurrimos a lo que son las plantas medicinales. Estas plantas medicinales pues tienen un alto valor cultural y a veces económico en las comunidades. Es muy importante hablar sobre los sistemas estacionales de lo que son las plantas. Estas plantas, como yo les menciono, que les llaman comúnmente camorrial, son plantas anuales que solamente las encuentra uno cuando son temporadas de lluvia, de lo que es junio a más tardar octubre, ya encuentra uno las últimas plantas. Entonces estas plantas están nada más crecen cuando las lluvias se encuentran. El objetivo de esta investigación fue analizar las condiciones de crecimiento de 5 especies medicinales llamadas de forma indistinta camorrial. Cabe resaltar que en esta investigación las 5 especies sí llevan el nombre camorrial, pero adicionalmente se les pone otro nombre local. Este estudio se realizó en la comunidad de San Pedro el Alto, ubicada en los márgenes de valles centrales y la sierra sur del estado de Oaxaca. Esta comunidad es muy reconocida porque tiene un aprovechamiento forestal sustentable, pero sin embargo, pues la madera no lo es todo, porque esta comunidad cuenta con una riqueza invaluable, como lo son en este caso estas plantas medicinales. Para iniciar el trabajo de investigación se realizaron entrevistas por la técnica bola de nieve. Esto para recabar información sobre estas plantas, ¿no? El nombre común, los usos, para qué los utilizan, en qué lugares y épocas los encontramos disponibles, cuál es su forma o su modo de preparación en que cada persona consume estas especies, y la descripción de la planta era una parte fundamental en esta investigación, ya que pues realmente yo no conocía las plantas, entonces por eso era muy importante que describieran las personas estas plantas para así poderlas ubicar en lo que es en el bosque. Para, para monitorear el crecimiento de estas plantas se realizó también lo que es un muestreo dirigido. Se establecieron sitios de 400 metros cuadrados. En ese sitio se contaron todas las especies, tanto árboles, arbustos, hierbas, que se encontraban en asociación con estas plantas de camorrial. Se hicieron 2 muestreos, uno que fue en julio del 2022, que era en la temporada de lluvia, y en marzo del 2023. Esto más que nada fueron la verificación de los sitios
para ver si realmente estas especies se encontraban en esos sitios o la gente ya los había ido a extraer o podíamos encontrar algunos restos. Como resultado, pues tenemos la descripción de 5 plantas medicinales que se les llama camorrial, pero como hace un rato les mencioné, tienen un nombre adicional. Por ejemplo, a Asclepia circinalis nada más se le conoce como camorrial, Asclepia melanta como camorrial de conejo, y Iostefani trilobata como camote manso o camorrial manso, a Sacalium paucicapitatum como camorrial de cebolla y Lobelia hartewi como camorrial de venado. Es importante señalar que de estas especies medicinales que se llaman con el mismo nombre local, la parte utilizada es la raíz, por ello se les atribuye el nombre camorrial, ya que es básicamente la raíz es tuberosa, que es como en forma de un camote, por ello se le atribuye a esto. Y el nombre adicional, por ejemplo, de conejo, de manso, de cebolla, se le atribuye a la forma de la raíz que presentan estas plantas. Por ejemplo, Asacalium paucicapitatum, la raíz es en forma como de una cebollita cambray, así muy pequeña, y Lobelia hartewi tiene dos raíces así como las patas del venado, así básicamente separadas, y el camote manso porque es muy, muy extensa esa raíz, esa es la más grande que encontramos en este muestreo. Aquí en esta pantalla en la que se muestra, encontramos las especies. Aquí yo les resalto, por ejemplo, esta es Asclepia circinalis. Cada especie tiene unas características de crecimiento, donde crece. Aquí en esta imagen yo les puse, por ejemplo, Asclepia circinalis. Esta especie solamente la encontramos en un rango altitudinal superior a los 1500 metros. Más abajo no la podemos encontrar y tiene una característica muy esencial que está sobre ocochal, a veces, o sobre la zarcina, y uno tiene que excavar para poder encontrar la raíz. En esta imagen, aquí se muestra más o menos dónde la podemos encontrar en estas condiciones así de que la capa de ocochal debe de estar muy gruesa para poder encontrar estas especies. A comparación de Asclepia melanta y Iostefani trilobata, estas especies las puse aquí, puse esta imagen donde está la carretera, porque estas se encuentran a orilla de carretera, no tiene que tener condiciones especiales para encontrar estas especies. Lobelia hartewi tiene una característica muy, muy importante, que esta se encuentra en los taludes. En los taludes, aquí como se muestra en la imagen, aquí donde está el puntero, aquí en este pedacito solamente encontramos como 27 plantas de Lobelia hartewi, pero esta nada más se puede encontrar en los taludes, no la podemos encontrar así, digamos, como en un suelo, así como se presenta aquí las demás en orilla de carretera o en suelos así con demasiado cochal. Sacalium paucicapitatum, esta especie la encontramos igual, así la podemos encontrar en lo que es orilla de carretera. Esta se encuentra en cualquier condiciones, no necesita condiciones específicas para encontrar esta especie. Aquí en esta imagen yo les intento representar que en el mes de julio del 2022, cuando nosotros fuimos a establecer nuestros sitios de muestreo para nuestras especies, en este pedacito solamente les digo que encontramos de 27 a 24 plantas de Lobelia hartewi. Y ya después, cuando nosotros regresamos, ya no había nada, solamente quedaban los espacios
vacíos de que la raíz estuvo ahí presente. Y aquí tengo otra imagen de que, por ejemplo, pusimos sitios cercanos a la comunidad y lejanos a la comunidad, que se encontraban como, este sitio se encontraba como a 2 horas de la comunidad. Entonces aquí encontramos todavía la planta seca, porque aquí los pobladores de la comunidad, pues como el sitio era muy lejano, no pudieron ir a traer las plantas hasta allá. Pero a comparación de la imagen anterior, este es un sitio cercano, entonces que está como a media hora de la comunidad, entonces llegaban a traer ahí las especies. Entonces, ese es un punto muy importante sobre la extracción de estas especies, que pues la gente esta especie la comercializa, solamente comercializa esta especie, ya que es la que tiene mayor importancia cultural para la comunidad, esta especie Lobelia hartegi. Aquí en este cuadro les intento, les pongo lo que, para qué las utilizan las especies medicinales. Asclepias hircinalis las utilizan para como analgésico y antiséptico. Asclepia melantha lo utilizan para cicatrizante, purgante. Giostefani trilobata, esto solamente tuvo un uso, que es pegar huesos, y esto solamente se hace con maceración con grasa de res. Lobelia hartegi es utilizada para analgésico, antiséptico, antiinflamatorio. Esto se consume de 2 maneras, té o crudo. Sacalium paucicapitatum es utilizado para, este es el que tuvo más usos, que es para analgésico, antiséptico, antiinflamatorio, para la gripe y también para el control de la glucosa. Como conclusiones tenemos que estas especies solamente se presentan en la temporada de lluvias, ya que están directamente asociadas a lo que es la humedad del suelo. Cabe resaltar que estas especies, 3 de las especies estudiadas son endémicas del estado de Oaxaca, que solamente su distribución se presenta en el estado, no existe más información de su distribución. Y Sacalium paucicapitatum solamente se ha documentado que ya tiene uso medicinal en otras comunidades en el estado de Oaxaca. Las demás, otras 3 especies, lo que es Lobelia hartegi y Asclepias hircinalis y Asclepia melantha, esas especies aún no estaban documentadas como medicinales. Entonces, aquí radica la importancia cultural de la comunidad de San Pedro el Alto. Y bueno, pues como ya les mencionaba, estas especies, todas las 5 especies están ligados al inicio y a la duración de las lluvias. Mientras existan las lluvias, nosotros vamos a encontrar las plantas, pero si no existe la lluvia, pues van a estar, pero ya no van a, lo que nos decían los pobladores es que pues secas ellos no la consumen, entonces solamente las consumen frescas, y por eso se ubican muy bien cuando están frescas, por la presencia de las lluvias. Sería todo. Muy bien, gracias por tu interesante presentación. Sí, por aquí tengo una pregunta que nos hicieron llegar. Sí, adelante. Sí, dada la demanda que tienen estas especies y que prácticamente son de recolección, ¿qué posibilidades se tiene o alguna persona que esté, o alguna institución o persona que esté interesada en su cultivo de manera comercial? Pues hasta ahora no, creo que no hay ninguna institución interesada en propagar estas especies. Nosotros no, lo único que hicimos fue
el muestreo de las especies, verlas en las condiciones en que se desarrollan, con qué vegetación se asocian, pero hasta ahorita, como son especies silvestres y muy poco estudiadas, porque el conocimiento tradicional en sí se documenta muy poco, a comparación si fueran los análisis químicos o cosas así, entonces pues no, hasta ahora no se ha tenido nada sobre la propagación de estas especies. Muy bien, pues muy interesante su trabajo. Muchísimas gracias. Por favor, también haces extensivo este agradecimiento a tu equipo de trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bien, continuamos con la presentación de nuestros trabajos de investigación. Recuerden, estamos en el 10º simposio sobre diversidad biológica internacional, celebrando el Día Internacional de la Diversidad Biológica ONU 2025. Armonía con la naturaleza y desarrollo sostenible es el lema del Día Internacional 2025. También les recordamos que estamos celebrando el 10º aniversario de este evento. Bien, esperamos a que nuestro siguiente conferencista suba su trabajo. Judith, En esas estoy. muy bien. ¿Ya se ve mi pantalla? Sí, Bien. bien, continuamos con el siguiente trabajo. Evaluación de sostenibilidad de un cafetal de San Pedro Cafetitlán, Oaxaca. Presenta la maestra Judith Castellanos Moguel. Adelante, por favor. Gracias. Buenos días. Este trabajo es el servicio social de Karina García Cardoso y lo vamos a presentar hoy dentro del simposio. Como ya comentaron, se llama Evaluación de Sostenibilidad de un cafetal de San Pedro Cafetitlán, Oaxaca. Ay, no quiere cambiar. Ay, ya quiso cambiar. El objetivo, ay, yo peleando con su. El objetivo fue evaluar la sostenibilidad de un rancho cafetalero en las propiedades de los suelos y la presencia, abundancia de artrópodos. Creo que ya no ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, adelante, adelante, se ve bien y se escucha Sí. bien. Perfecto, perfecto, perfecto. En la presencia, abundancia de artrópodos edáficos. Bueno. En México, el café es un importante recurso a nivel social, económico y cultural. Sin embargo, por cuestiones tanto de explotación como de regímenes de cultivo, ha venido teniendo un deterioro de recursos. En San Pedro Cafetitlán, en Oaxaca, se tienen una serie de sistemas muy interesantes que son los jardines de café. Esos jardines de café son sitios donde se tiene más allá de solamente café, una serie de vegetación que le proporciona sombra a la planta y además pues es ambientalmente relevante porque es un reservorio para la biodiversidad. Es muy importante tener diagnósticos y monitoreos de fertilidad en estos sitios y usualmente esta fertilidad se asocia solamente con las propiedades físicas y químicas del suelo y esto pues se considera como parte de la calidad del mismo. Sin embargo, hay una parte muy importante que es la componente biológica del suelo que está compuesta por bacterias, hongos y muchos artrópodos que están
en este suelo y muchas veces son benéficos. Además, tienen una gran cantidad de servicios ecosistémicos y además, bueno, ciclan el, los nutrientes, el carbono y son un gran reservorio de biodiversidad. La zona de estudio es San Pedro Cafetitlán, Oaxaca. Está muy cerca de la costa. Está dentro de la Agencia Municipal de San Pedro Cafetitlán y tiene límites con Pluma y con San Pedro Pochutla. En este mapa podemos ver los 3 sitios de muestreo donde se hizo el trabajo en San Pedro Cafetitlán. La metodología utilizada fue un índice de salud de cafetales. Este índice fue propuesto en 2021 por Altieri y Nichols, pero se adaptó a las condiciones locales. Además, se tomó en cuenta también los artrópodos del suelo. Este índice pues tiene una serie de indicadores. Estos indicadores se estiman separados y se les asigna un valor de 1 a 10, siendo 1 el menos deseable, el 5 el valor medio y el 10 el valor deseado. Mientras más cercano sea ese valor más cercano sea el valor deseado, pues vamos a tener un sitio más sano. Estos indicadores se promedian para tanto calidad del suelo como salud, biología del suelo y se representan en gráficos tipo ameba. Ahorita vamos a ver cómo son esos gráficos. Entonces, para las propiedades físicas y químicas se tomaron una serie de indicadores. Algunos se pueden medir directamente en el terreno, otros sí se tienen que hacer en laboratorio las pruebas. Primero que nada, la estructura, los gránulos del suelo, qué tanto está compacto este suelo y qué tanto retiene la humedad, si se seca rápido, si permanece seco durante la época seca o mantiene la humedad durante dicha época. También las raíces, dependiendo de su tamaño y si son raíces, si tienen raíces finas o no. La cobertura de suelo, si el suelo está desnudo, si tiene menos del 50% del suelo cubierto por residuos, hojarasca y cubierta viva, o más del 50% del suelo con cobertura viva o muerto. Esto es algo muy importante porque aquí nosotros vamos a darnos cuenta que podemos tener un hábitat adecuado para la componente biológica del suelo. Igualmente, la erosión es muy importante porque se puede notar arrastre y presencia de cárcavas y canalillos. Puede ser evidente pero poca o sin señales de erosión, que es el máximo indicador. El color y la materia orgánica también son importantes. Dependiendo del color, pues será indicador de la cantidad de materia orgánica y los valores de carbono orgánico medidos en porcentaje. Mientras más altos sean, pues más sano se considera el suelo. El pH, mientras más cercano sea a la neutralidad, y la fertilidad del suelo, mientras más alta sea la capacidad de intercambio catiónico, también se considera como más sano. En cuanto a plagas y enfermedades, pues nosotros se hace la medición en cuanto a la frecuencia de aparición. Si hay una frecuencia alta, pues es un valor bajo, mientras menos insectos considerados como plagas se encuentren, pues es más alto el indicador. Igualmente los detritívoros y depredadores, mientras más alta sea su presencia, quiere decir que nuestro sistema está más sano. En cuanto a los indicadores del suelo, pues tenemos animales que pueden ser indicadores de fertilidad. En este caso, los colémbolos son muy importantes. Igualmente, algunos otros organismos que consumen la materia orgánica y también la perturbación del medio edáfico con la presencia de astigmata. En este caso, estos grupos se tienen que tomar y observar en el laboratorio porque son pequeños, se tiene que observar en el microscopio. Y para esto, bueno, se colocaron trampas para colectarlos y también se hicieron técnicas de extracción de suelo de estos organismos. En cuanto a la salud del suelo, tenemos 5 criterios, sin embargo, 2 están relacionados con la apariencia del cultivo y otros 3 con la apariencia del cultivo y 2 con la diversidad vegetal. Entonces, el primero, pues, es la apariencia del cultivo.
Si es verde, si el follaje es intenso, pues vamos a tener un valor más alto. El crecimiento del cultivo, si es bueno, si tiene ramas gruesas, firmes, pues también será alto. Si el cultivo puede competir con malezas, pues entonces también será alto este valor. Y la diversidad vegetal, mientras más alta, pues mayor será el valor. Igualmente, la diversidad natural circundante, mientras más vegetación natural exista, pues será mayor el valor. Como resultados, pues tenemos aquí los 3 puntos. Estos puntos estaban ubicados en una ladera, el punto 1 en la parte más alta, el punto 2 en la parte central y el punto 3 en la parte baja de la ladera. Todos estos puntos tuvieron un punto central y 2 sitios o 3 sitios donde se colocaron las trampas para capturar a los insectos o a los artrópodos más bien, y también los sitios donde se tomó la muestra para hacer la caracterización del suelo. Entonces, en este caso, pues tenemos la comparación de estos 3 puntos. Podemos ver que en cuanto a calidad del suelo, los 3 sitios tuvieron un puntaje muy alto. Sin embargo, el punto 3 es el que tiene un mayor porcentaje de valores altos, y el promedio pues es el más alto con 9.9. En cuanto a biología del suelo, tenemos igualmente otra vez este sitio 3, que es el sitio más bajo de la ladera, con el valor más alto. Y en cuanto a salud del cultivo, también es el más alto junto con el del sitio 1. El promedio general pues nos muestra que el sitio 3 es el que tiene los mejores valores, por lo tanto podemos considerarlo el más sano. Estas son las gráficas de Amiba. Mientras más cercano esté el trazo a la orilla, quiere decir que nuestro sitio está más sano, por lo tanto la calidad física y química del suelo en los 3 sitios para estructura, compactación, infiltración, retención de humedad, cobertura del suelo y erosión fueron altos. En el caso del sitio 3 fue donde se obtuvo la mayor cantidad de indicadores positivos y más altos. En el caso de la calidad biológica del suelo, pues se tiene que otra vez en el sitio 3 están la mayor cantidad de detritívoros y depredadores. Hay una poca cantidad de plagas de café y también una poca cantidad de indicadores de perturbación. En el caso de estabilidad y salud y fertilidad relacionados con la vegetación, pues tenemos en los 3 sitios valores más bajos. Y por último, la salud del cultivo. Igualmente, el sitio 3 fue el que presentó una mayor cantidad de indicadores positivos, con excepción del crecimiento del cultivo, donde en el sitio 1 había una mayor cantidad de crecimiento de cultivo. Esto probablemente por el sitio donde se encontraba en la ladera, que este sitio pues era un poco más alto y quizás la incidencia de luz era un poco más alta. Como conclusión, tenemos que estos 3 sitios se mantuvieron por encima del umbral de sostenibilidad. Nuestro sitio 3, que fue el más bajo de la ladera, presentó los promedios más altos, tanto en calidad, biología del suelo y salud del cultivo, lo que refleja que nuestro hábitat es muy heterogéneo, es adecuado para los artrópodos del suelo. Pudimos observar una gran diversidad de artrópodos del suelo. Sin embargo, este valor de los índices refleja que este sistema, a pesar de ser tan heterogéneo, es el adecuado para la conservación de la fertilidad y la diversidad del suelo en los sistemas cafetaleros de Oaxaca. Eso sería todo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Muy interesante su trabajo. Esperamos por aquí algunas preguntas o comentarios que tengan, que nos hagan llegar por Facebook. Aquí tengo una que dice, de acuerdo a estos indicadores o a la ubicación de los puntos de muestreo, ¿se tiene alguna información, sobre todo de los productores, sobre niveles de producción y calidad del café?
Sí, en este caso, bueno, los productores lo que hacen es juntar todo el café de la finca y lo van conjuntando, pero el cafeticultor con el que estuvimos trabajando sí nos decía que en el punto 1 era donde más cantidad de café encontraba y donde más bonito estaba. Muy bien. Bien, parece que no hay más comentarios y preguntas. Pues le agradecemos a la doctora Judith Castellanos Moguel su participación con este interesante trabajo. Por favor, también agradecerle al equipo de trabajo. Muchas gracias. Gracias. Bien, damos continuidad a nuestras actividades. Recuerden que seguimos en el 10º simposio sobre diversidad biológica internacional, celebrando el Día Internacional de la Diversidad Biológica ONU 2025. Armonía con la naturaleza y desarrollo sostenible es el lema 2025. También estamos celebrando el 10º aniversario de este evento. Bien, esperamos que nuestra siguiente ponente, la doctora María de los Ángeles Rodríguez Elizalde, suba su presentación. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escucho? Sí, nada más Gracias. poner la presentación en pantalla ampliada, por favor. Ahí está. Bien, te presento. Bien, a continuación tenemos el trabajo ácido giberélico en la producción de Eustoma grandiflorum. Presenta la doctora María de los Ángeles Rodríguez Elizalde. Adelante, doctora. Muy amable, gracias. Pues buenas tardes, un placer estar aquí con ustedes en este 10º simposio de diversidad biológica. Muchísimas gracias. Y bueno, me gustaría comenzar como introduciendo este tema, ya que hablando un poquito de lo que es el Lisianthus o Stoma grandiflorum. Este es originario de lo que es del norte de la República Mexicana y también del sur de Estados Unidos. En condiciones normales, pues es una maleza. Realmente aquí tenemos plantas que son silvestres, que tienen un tallo bastante largo, raquítico, y aunque las flores son bellas, pues realmente todavía no son de cierta calidad para la horticultura ornamental. Sin embargo, pues esta planta pues ha sufrido el mejoramiento genético, de tal forma de que el día de hoy nosotros podemos encontrar diversidad de colores, podemos encontrar, sí, aquí en esta fotografía nosotros estamos observando pues que es una flor con 6 pétalos. Sin embargo, el día de hoy ya se pueden encontrar variedades que son doblets, variedades de diferentes colores, como vamos a decir, al inicio esta variedad comenzó con un color púrpura y el día de hoy ya tenemos incluso rojizas, carmines, rosas, blancas, lilas, color champán, etcétera. Así también, dentro de una de las características de esta especie es que sus flores son muy llamativas, así como las que estoy presentando aquí. Es una planta herbácea que carece de espinas. Yo creo que puede competir con la rosa, que recuerden que la rosa es la reina de las flores, pero tiene uno de los problemas principales son sus espinas, ¿no? A diferencia, Lisianthus, pues no tiene espinas. Decíamos que tiene consistencia herbácea, ya habíamos mencionado que tiene diversidad de colores, y algo bien importante es la tonalidad de las flores, ya que cuando se forma el botón presenta una coloración. Aquí podemos ver la coloración verde, va cambiando conforme va madurando. Aquí tenemos ya un color clarito, hasta llegar al color final de la variedad. Entonces, vamos a decir que en una sola flor nosotros podemos encontrar diversidad de colores. Esto lo ha hecho pues bastante popular para los arreglos florales,
Pero una de las cualidades también es la poscosecha. Mientras rosa, podríamos decir que la poscosecha son de 12 a 15 días, en lisianthus podemos tener fácil de 25 días hasta un mes, obviamente en condiciones adecuadas. Por otra parte, también se ha observado que en estudios de fisiología vegetal que las hormonas, cada una, hay diversas hormonas, pero que muchas de ellas participan en el ciclo hormonal de la planta. Obviamente tiene que haber también elementos esenciales. Se ha observado que en el caso de las citoquininas, estas participan en una división celular y así después siguen las auxinas, el ácido giberélico o las giberelinas en la etapa de vegetativo a crecimiento y también llegando a la floración y reproducción. De tal forma que en algún momento decimos que son las citocininas o que son, en el caso de las citocininas, que estos son un grupo de fitohormonas. Estas principalmente sirven para la división celular, al igual que las giberelinas, que fueron las que se trabajaron en este experimento. Bien, en este trabajo nosotros podemos observar que las dosis altas de citocinina nos van a promover la elongación de los brotes. Esto es una respuesta fisiológica y es muy parecida a lo que ocurre con las giberelinas, de tal forma que a nosotros conocer este desarrollo que se obtiene en la planta, nos hicimos un planteamiento en el cual las giberelinas podrían ayudarnos a incrementar la longitud del tallo, pero principalmente a que no tengamos problemas en la producción. Como conocimiento, aquí tenemos lo que es la etapa de desarrollo del cultivo. Mencionar que el Lisianthus se tiene más o menos, es un cultivo bianual. Eso significa que se puede producir por 2 años consecutivos, siempre y cuando nosotros realicemos una poda. Un problema que han tenido los productores es que justamente aquí tenemos nuestra plantulita, va creciendo hasta llegar a los tallos que se cultivan o que se cortan para las condiciones post cosecha. Entonces aquí se hace un corte y se ha tenido que ya en la segunda etapa o en el segundo corte se han tenido tallos muy pequeños, tallos que ya no son de calidad. Ese es un problema muy común. Nosotros vamos a decir que el planteamiento de este trabajo justamente fue la aplicación de giberelinas para incrementar la brotación, pero también para la elongación de los tallos. De tal forma que el objetivo principal de este trabajo fue observar el efecto de 3 concentraciones de ácido giberélico en la longitud de los tallos y floración de Lisianthus, doble variedad Eco Champagne. Y pues aquí tenemos justamente el Eco Champagne, es un color amarillo, como clarito, y dentro de los materiales y métodos, pues nosotros establecimos en invernadero un experimento donde evaluamos principalmente 3 concentraciones de ácido giberélico, a 100, a 200 y a 300 miligramos por litro. Y a su vez también nosotros evaluamos un testigo al que no se le aplicó ninguna concentración de ácido giberélico. A su vez las plantas se establecieron en camas dentro del invernadero con una anchura de 1.5 y 20 metros de largo. Aquí tenemos la observación de cómo están las plantas dentro del invernadero ya distribuidas. Y aquí justamente está el color de la variedad Eco Champagne. Y aquí es una malla donde se especifican cómo se colocaron las plantas. Algo también importante es que se eligieron plantas que presentaban un corte de cosecha y de aproximadamente 6 meses después del trasplante. Es decir, decíamos que de 6 hasta 8 meses va a ser la primera cosecha dependiendo de la variedad. Y aquí tenemos plantas que se eligieron, que se hizo el primer corte y donde se observa aquí ya la brotación. Aquí también incluso aquí está el tallo recién cortado para ejemplificar. Después del corte, bueno, nosotros realizamos 2 aplicaciones de giberelinas, una inmediatamente de la poda y posteriormente ya cuando las yemas estaban diferenciadas y en promedio el tallo era de 10 centímetros. El diseño experimental que utilizamos fue un bloque al azar con 10 repeticiones y los parámetros que evaluamos en este experimento fueron altura, número de nudos, diámetro del tallo, número de flores y la actividad fotosintética. Todos estos análisis se analizaron con ayuda del paquete estadístico SAS
y se realizó un análisis ANOVA y comparación de medias mediante Tukey. Dentro de los resultados nosotros tenemos aquí, presentamos lo que es la altura y el número de nudos. Nosotros realmente encontramos que a 300 miligramos por litro obtuvimos la mayor altura, así como también el mayor número de nudos. Aquí se observa y en comparación del testigo, donde se observaron las menores alturas y la menor cantidad de nudos. Así también nosotros, a ver, es número de nudos, pero también nosotros evaluamos el diámetro de nudos. ¿Por qué de nudos o de diámetro del tallo? Porque se relaciona mucho con parámetros de calidad de post cosecha. Entre más grosor tenga un tallo, pues va a ser un tallo de mayor calidad. De tal forma que en este caso el mayor tratamiento fue el de 200 miligramos por litro. Y es muy lógico, ya que al tener mayor altura, mayor cantidad de flores, obviamente pues van a demeritar el grosor de los tallos. Y como siempre, la menor concentración, o más bien las menores diámetros, nuevamente se obtuvieron en el testigo. Para la actividad fotosintética, pues en este caso, el tratamiento de 300 miligramos por litro fueron los más altos en comparación de los demás tratamientos. Y aquí se repite nuevamente que el testigo tuvo los valores más bajos de actividad fotosintética. Con respecto al número de flores, que es aquí realmente donde nos interesa un tallo que sea más alto, pero con mayor cantidad de flores, pues tenemos el tratamiento de 300 miligramos por litro en relación con, en este caso, ambos tratamientos, tanto 200 como 300, tuvieron la mayor cantidad de flores en comparación del tratamiento de 100 miligramos por litro y el testigo. Aquí tenemos en esta foto, realmente, o en esta imagen, nosotros lo que estamos ejemplificando es el desarrollo de lo que son de las plantas. Tenemos un testigo, que realmente es un testigo muy pequeño, un testigo al cual, si bien de forma endógena se desarrollaron nuestras yemitas o nuestros tallos, dado a la presencia de giberelinas y seguramente de citocininas, pues realmente no es un tallo de calidad en comparación con aquellos a los cuales se le adicionó ácido giberélico. En esta imagen incluso se observa que mientras a 300 y 200 miligramos por litro ya teníamos botones ya totalmente formados y ya con coloraciones, en el testigo apenas comenzaban a formarse los botones y obviamente estaban en una fase menor de cosecha. También algo interesante es el diámetro de los tallos. Aquí tenemos tallos cortos, muy delgaditos, y conforme nosotros vamos aumentando la concentración de giberelinas o de ácido giberélico, se va incrementando la altura, pero también se va incrementando el diámetro de los tallos y el número de flores. De tal forma que aparentemente, y observando esta imagen, pues se observa y nosotros concluimos que los mejores tratamientos fueron al aplicar 200 miligramos por litro y 300 miligramos por litro de ácido giberélico. De tal forma que las conclusiones a las que llegamos en este trabajo fue que la aplicación de 300 miligramos por litro de ácido giberélico promovió tallos más altos, pero finalmente eran más delgados, menor diámetro, lo que repercute en la calidad. Y pues finalmente nosotros estamos pensando siempre en qué va a suceder con una flor después de que nosotros producimos. Finalmente, estas flores se deben de enviar a las floristas para trabajar con algunos arreglos florales o bien para tenerlos y disfrutarlas en casa. Y si bien 300 miligramos por litro fue adecuado, el problema aquí fue que los tallos eran más delgados, lo que de manera contraria sucedió cuando nosotros aplicamos 200 miligramos por litro de ácido giberélico, ya que si bien no tuvo los mayores valores, sí es muy importante que un tallo tenga suficiente grosor, ya que la planta, como decíamos, es herbácea, por lo que la planta se vuelve muy frágil. Por eso nosotros concluimos que el mejor tratamiento era la aplicación de 200 miligramos por litro de ácido giberélico.
Y también dentro de estas conclusiones es que nosotros estamos ofreciendo una alternativa para los productores de Puebla, que son los que están trabajando inicialmente con Lisianthus y que están teniendo algunos problemas porque ya lo habíamos mencionado, ellos ya no llegan a llegan a una segunda cosecha, pero con baja calidad. De acuerdo a la aplicación de esta sustancia, nosotros podemos incluso tener excelente cosecha ya en la tercera. O sea, no nos quedamos en segunda cosecha, sino que nos estamos yendo hasta una tercera cosecha. Entonces, pues finalmente este trabajo fue algo muy sencillo, pero que ofrece alternativas para los productores que tienen algunos problemas y que se acercaron precisamente a la universidad para solucionar problemas de manejo agronómico. Entonces agradezco mucho, fue algo muy pequeñito, pero sería todo. Muchísimas gracias por su atención y esperaría preguntas o lo que me indiquen. Gracias. Muy bien, gracias, muy interesante su trabajo. Bien, vamos a esperar. Tenemos tiempo para preguntas, comentarios. Bien, por aquí nos hacen llegar uno. De acuerdo a, bueno, estuvimos atentos a los resultados que ustedes han obtenido. ¿Estos resultados ya se han hecho llegar a los productores o ya se tiene a nivel comercial la aplicación de los resultados que ustedes obtuvieron? Se le llama transferencia de tecnología. Entonces nosotros ahorita comenzamos a la transferencia de los resultados de este trabajo con los productores de Puebla. Justamente la semana pasada se empezaron a hacer las primeras aplicaciones en un cultivo, precisamente no con la variedad ECO, pero ahorita lo que estamos probando es en otras variedades a ver cómo reacciona, ¿no? Realmente nosotros lo hicimos principalmente o primeramente en una variedad, decíamos que fue la variedad ECO, y ya de ahí nosotros queremos observar ya en campo, porque no es lo mismo trabajar en invernadero bajo condiciones controladas, a trabajar pues ya a nivel campo y con todos los problemas que tiene un productor. Pero sí, efectivamente ya comenzamos a hacer la transferencia de tecnología de este trabajo hacia los productores. Muy bien, pues muchas gracias. Esperamos en próximos eventos a ver precisamente los resultados, ¿no? Allá a nivel de producción y esperando todo un éxito. Pues muchas gracias, doctora María de los Ángeles Rodríguez Elizalde, que también por ahí se nos pasó a comentar que es parte integrante del comité científico de este evento. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención. No pude prender mi cámara, no sé, quise aquí poner mi foto, pero no pude, pero... Bueno, lo importante, Diane, es el tema, que estuvo muy bien. Ok, Te agradecemos. muchas gracias. Le hacemos extensivo este agradecimiento a todo el equipo de trabajo. Bien, continuamos con nuestras actividades. Vamos a tener un receso técnico. Regresamos en 10 minutos con la conferencia que quedó pendiente el día digamos, en la mañana, ¿sí? Que lleva por título Diversidad de cultivos por mujeres sembradoras en Acapetagua, Chiapas, y presenta a la maestra en ciencias Aida Olivera de los Santos, asesora y productora de Sembrando Vida. Bien, los esperamos a las 12:40. Gracias.